Me voy con el licenciado Daniel Ruiz a Lima, Perú. Ayer la bolsa se cayó, pero dicen los que saben, importantemente. Él es un corredor de bolsa, jefe de estrategias de Tutores FX, es corredor de bolsa, por supuesto, ¿verdad? De tiempo completo, es maestro, formador de traders o corredores de bolsa, estudió administración de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha estudiado sobre mercados de capitales, divisas, ha estado en sectores como la construcción, seguros, finanzas internacionales, eh, y bueno, pues tiene una experiencia amplísima y me da mucho gusto saludarlo. Licenciado Ruiz, buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Mucho gusto, un placer estar en tu programa y no sé si me estás oyendo bien. Perfectamente, perfectamente estoy escuchando su voz. Nada más si le sube un poquito más, se lo agradezco. Ok, Este, vamos a tratar de ya hablar ahora un sí, poquito más fuerte. ya, estamos perfectos. Bueno, primero muchas gracias por estar con el teleauditorio de La Voz en Español para Hispanoamérica y todos ya más o menos están enterados que después del triunfo de el señor este Ollanta Humala, pues la bolsa se cayó sobre un 12%. Eh, ha habido muchos comentarios y mucha gente ha dicho por muchos lugares que lo que hace falta ahora es esperar su discurso inaugural para saber por lo menos por dónde dice que quiere ir. Dos, si no va a ser un Chávez número dos ahora en el Perú. Y número tres, quién va a ser su secretario o ministro de Hacienda. Y esto es lo que va a convencer a los capitales. ¿Qué opina usted? Muy bien, muy acertado lo que mencionas. Efectivamente, lo que Humala tiene que hacer en estos momentos es dar una dosis importante de señales, ¿no? Ya no basta con hablar, ya no basta con decirle a los mercados que se calmen, sino que hay que dar señales. Ujú. Particularmente creo que deberían de ser tres señales básicas, a mi juicio, que debería de dar inmediatamente o ya el señor Humala. La primera creo es designar, como bien comentas, al Ujú. ministro de Economía, Sí, al ministro de Relaciones Exteriores y también al primer ministro, porque esto es clave para darle tranquilidad a los mercados. sí. Se vocea de que Oscar Dancourt o Kurt Burneo o Beatriz Merino, respectivamente, Ujú. podrían estar asumiendo estos cargos. Sí. Y esto, sin lugar a dudas, le daría confianza y más seriedad al gobierno y a lo que va a hacer el partido de Humala Gana Perú en adelante. Eso como primer punto. Sí. Como segundo punto yo diría que tendría que venir paralelamente el tema de la concertación, ¿no? Las Ujú. elecciones ya terminaron el día domingo, Ujú. ahora lo que viene en adelante es concertar y evitar enfrentamientos. Ujú. Ojo que Humala eh, ha ganado con el 51% de los votos, pero el 48% de peruanos no ha votado por él. Así es. Entonces Humala necesita concertar y tender puentes Ujú. para que las fuerzas políticas Ujú. no puedan de alguna manera participar, no, Ujú. en este nuevo gobierno, como él llama, nacionalista. Y en Ujú. tercer lugar, que cumpla con su hoja de ruta. Él en campaña eh, ofreció una hoja de ruta la cual iban a hacer los lineamientos de cómo se iba a desempeñar su gobierno. Esto es respetar los tratados de libre comercio, mantener el modelo económico actual,
pero colocándole una dosis de amplitud social, ¿no? De ampliar las redes de distribución y paralelamente manejar bien el tema fiscal, ¿no? Evitar un despilfarro fiscal. Yo creo que si estos tres factores caminan de la mano, ¿no? Y no ya en un tema retórico, sino ponerlos en práctica, serían buenas señales para que los mercados se calmen y ver con buenas expectativas lo que puede hacer un gobierno de Ollanta Humala. Sí. De lo que ayer se fue hacia abajo en la materia de acciones de empresas, ¿cuáles fueron los sectores que realmente tuvieron las caídas más severas? Buena pregunta. El sector de la minería y las empresas y el sector industrial. El Perú es un país eminentemente minero. La bolsa peruana es eminentemente minera y va de la mano como caminan las materias primas. Si las materias primas como el oro, la plata o el zinc se disparan, entonces la bolsa peruana también se va para arriba. Pero cuando estas materias primas se caen para abajo, la bolsa peruana arrastra y se va con fuerza. Entonces es el sector minero principalmente quien tuvo las mayores caídas, y no solamente se vio reflejado en la Bolsa de Lima. Muchas empresas peruanas que tienen capitales en Chile también, por ejemplo, se vieron arrastradas, y empresas mineras peruanas que cotizan en Estados Unidos también se vieron arrastradas, ¿no? Esto fue aproximadamente un 12.5% de caída de la bolsa, la caída más importante en toda la historia de la bolsa de valores. ¿La más importante en la historia? Efectivamente, nunca se había caído tanto. Para ponerlo en perspectiva para tus oyentes, antes del domingo, la bolsa se encontraba en 21.000 puntos. Cuando sale la noticia de que Ollanta Humala es elegido presidente, el día lunes temprano, la bolsa se cae hasta los 18.500 puntos, o sea, cayó cerca de 12.51% del índice general, que, para que las personas lo entiendan, es lo que representa a la mayoría de las acciones que cotizan en la bolsa de valores. Bueno, ¿y el día de hoy cómo se está portando la bolsa? Ha levantado ligeramente unos 3-4 puntos porcentuales. Obviamente no va a recuperar, no creo que vaya a recuperar de golpe la fuerte caída que ha tenido ayer, pero de hecho yo lo veo esto como un tema de mediano o largo plazo, ¿no? Las personas que invierten en bolsa siempre tienen que ver las perspectivas de mediano o largo plazo, y el Perú tiene, José, todos los condimentos económicos o toda la combinación precisa para que el efecto especulador poco a poco se vaya reduciendo. Hoy día, por ejemplo, el JP Morgan, es un conocido banco de inversión estadounidense, ha publicado de que lo sucedido en Perú no tiene por qué alarmar, porque el país tiene fundamentos sólidos. Lo mismo publicó hoy día Standard & Poor's y Moody's, que son dos conocidas clasificadoras de riesgo a nivel mundial, que han coincidido en de que la elección de Humala no va a afectar la clasificación de riesgo en el Perú. En el caso de el presidente Alan García todavía, ¿cuál es el punto? Yo sé que son muchas cosas, pero ¿cuál es el punto más importante que el nuevo presidente electo debe de continuar de la política económica de Alan García? Es una excelente pregunta. En realidad, o de repente yo le haría una variación o un matiz a tu pregunta, José. ¿Qué es lo que no ha hecho Alan García para que Humala o para que Keiko Fujimori terminen como candidatos en esa segunda vuelta? O sea, la tarea pendiente. Porque Humala y Fujimori son producto de lo que no han podido haber hecho hasta el momento García y Toledo.
Sí. Fíjate, José, el Perú viene de un crecimiento importante desde hace más de 10 años de manera ininterrumpida, ¿no? Son 7 años, perdón, es una tasa de 7% anual de crecimiento ininterrumpido durante más de 10 años. Sí, Tenemos la inflación sí, más pequeña en América Latina, sí. un PBI que todos los años crece, ¿no? Y se ha disminuido la pobreza de una manera significativa. El hecho de que tanto Humala como Fujimori hayan quedado como candidatos en segunda vuelta obedece al tema de que, si bien es cierto, ha habido un crecimiento, pero esto no ha llegado todavía a la mayoría de los peruanos. Entonces, un gran porcentaje de la población no ve eso lo que se le llama chorreo económico, ¿no? Es decir, es cierto que hay agentes económicos que se han visto beneficiados, hay más, la balanza comercial se ha disparado, ha aumentado el número de viviendas, las exportaciones están subiendo sostenidamente, la inversión privada también, pero hay mucha gente en el interior del país, sobre todo en la parte sur, en la parte oriental del Perú, que no está viendo esto. Entonces, toda esa gente es la que ha votado por Humala, toda esa gente en gran medida también votó por Keiko Fujimori y evitaron votar por alternativas más de derecha, ¿no? O más neoliberales, como era la de Pedro Pablo Kuczynski o la de Alejandro Toledo. La agenda que tiene Humala ahora es mantener la casa como está, es decir, mantener el crecimiento económico del Perú que no tiene sin precedentes. Sí, o sea, claro. el momento que estamos viviendo en estos instantes en el Perú no tiene precedentes en su historia. Es el mejor momento económico en toda la historia del Perú. Y lo que tiene que hacer es tratar de hacer una redistribución, ¿no? Algo, una distribución económica más equitativa para que la masa, la mayoría, la parte más pobre de los peruanos puedan acceder a estos beneficios. Ahora, dos preguntas en relación con este asunto, licenciado Daniel Ruiz, desde Lima, Perú. Uno, ¿cuál fue o cuál ha sido el factor más importante para que Perú, durante 10 años, como me dijo, tuviera un crecimiento del 7%, 10 años corridos, que ya lo quisiéramos para un día de fiesta los mexicanos y los guatemaltecos y los argentinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el botón rojo que generó esto? Bueno, hay varios factores. Termina Fujimori en el año 2001, como bien sabes, Fujimori renuncia por fax al haberse enterado de toda bueno, no haberse enterado, porque yo creo que siempre lo supo, pero haberse descubierto toda la amalgama de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos. Fujimori renuncia por fax, se queda en Japón. Inmediatamente lo que hacen es crear un gobierno transitorio, se convocan a elecciones y luego a esto sale Alejandro Toledo. En el Perú en ese momento se encontraba en recesión, José. Lo que vino hacia adelante, y ha sido un mérito de Toledo y un mérito de García, no se le puede negar, es de que hubieron políticas macroeconómicas orientadas a tratar de reducir el gasto y tratar de abrirnos más hacia el mundo, buscando tratados de libre comercio, por un lado, evitando de que el Estado sea enorme, buscando hacerlo más eficiente, y un manejo responsable de la economía, ¿no? Las reservas internacionales de Perú también, en todo este tiempo prácticamente se han triplicado. Y ha sido un manejo responsable. Hemos tenido ministros de Economía que han sabido, digamos, ponerse muy bien el cinturón, ¿no? Y no prestarse a ningún tema de despilfarro.
Yo creo que he ahí la clave, José. Sí. Por el Ministerio de Economía han pasado gente como Pedro Pablo Kuczynski o como José Carranza, extraordinarios ministros de Economía. El ministro Carranza fue, por ejemplo, condecorado por la revista América Economía como el mejor ministro de Economía del año 2008, si más no recuerdo. Así que yo creo que ha sido un manejo serio de la economía, hacer de que el país pueda abrirse, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Japón, con Canadá, con Corea, y está a punto de firmarse uno con México, ¿no? Sí. Con tu país, Sí. y con la Unión Europea está a punto de firmarse. Sí. Así que es eso, es abrirnos al mercado, tratar de volvernos más competitivos. Hoy en día muchísimas empresas peruanas están exportando a Norteamérica, a Asia, Europa, y hace poco nomás las bolsas de Santiago, de Bogotá y de Lima se han juntado para hacer un conglomerado económico y se han formado el MILA, que es la unión de estos tres países, Sí. y en donde los inversionistas de Perú, Colombia o Chile pueden invertir sin ningún problema en este mercado que hoy por hoy es tan grande como el mexicano. Así es, así es. O sea que la lección es múltiple, lo comprendo. Es difícil a veces hacer una síntesis de tanto, pero lo que sí debe de quedarnos muy claro en muchos de nuestros países, incluyendo donde estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, que, bueno, pues finalmente finanzas públicas muy controladas, un gobierno del tamaño que debe de ser, sin excesos, y dar las facilidades, la confianza, los convenios, para que el dinero se sienta tranquilo y por lo tanto llegue, tanto peruano como extranjero, y lógicamente con una dinámica de exportación, de diversificación, como la que me ha comentado. Efectivamente, José, Sí. y yo me quedo con los comentarios anteriores a la entrevista que me estabas haciendo. Te oí hablar sobre la economía americana, y es un ejemplo. Por ejemplo, los americanos están haciendo todo lo contrario. Fíjate, el desempleo en Estados Unidos llegando a 9.1%, Sí. un sector vivienda prácticamente colapsado, ¿no? Los indicadores de vivienda, de compras de viviendas nuevas, de préstamos para viviendas, de inicio de viviendas, todos golpeados, y un déficit fiscal completamente estratosférico, ¿no? Así es. Suma todo esto y tienes un dólar débil, ¿no? En los mercados internacionales. Hoy Europa, por ejemplo, sin tener una fortaleza, sin tener una solidez económica, el euro, por ejemplo, está golpeando al dólar y lo sigue golpeando, y por lo visto va a ser la fotografía que se va a extender durante todo este semestre. Sí. Ahora, la última pregunta de todo esto tan importante, porque no solamente es el éxito de Perú en materia económica, etcétera, etcétera, sino aparte sobre todo en unas elecciones tan cerradas, el que finalmente, sin mayores, que yo sepa, alborotos sociales y reclamos, y finalmente ambos aceptaron, tú ganaste, tú perdiste, se dieron la mano y cada quien a sus cosas, a trabajar la gente, etcétera. Lo cual me parece que es un ejemplo muy importante que hay que resaltar, porque en otros lugares también con democracias muy avanzadas no se dan las cosas de una manera que yo creo que es digna de felicitar a los peruanos por ese comportamiento. Pero el último punto es,
¿qué y cómo tiene que hacer el nuevo presidente cuando tome posesión para que entonces todo ese crecimiento se pueda distribuir en esos grupos que no les ha llegado el dinero de todo esto que se ha creado? Muy, muy buena pregunta. Yo soy de la idea de que al pobre lo que tienes que hacer es, en lugar de darle pescado, es enseñarle a pescar. Eso es clave. Entonces, si queremos que las personas más pobres en cualquier economía puedan tener acceso a los beneficios, ¿no? O sea, porque hay dos Perús. Hay un Perú que está creciendo de una manera importante, Sí, ¿no? sí. Que se está abriendo al mundo, y hay otro Perú, el 50%, que no lo está percibiendo. Entonces, Sí. lo primero que hay que hacer es empujar duramente y darle, incentivar con una fuerza muy grande el sector educativo, ¿no? Porque aquellos que van a hacer, que van a recibir una mejor educación, sin duda van a tener acceso a todo el conjunto de oportunidades. Yo hace unas semanas terminaba de leer el último libro de Andrés Oppenheimer, ¿no? Sí. Que habla justamente sobre vastas historias, ¿no? Que el éxito de los países desarrollados está en la educación, ¿no? Tienes el caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Un país súper educado, ¿no? Donde se trabajan muy bien los estratos educativos desde la época escolar hasta la universidad, y el nivel de vida es muy alto, igual que en Dinamarca, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, lo que debería de enfocarse este gobierno es hacer una reforma educativa. Ojo, te doy un dato. Sí. El Perú es uno de los países donde menos se lee en América Latina, junto con Bolivia. Entonces ahí tienes un problema gravísimo. Claro. Primero, tratar de mejorar y impulsar la educación como nunca se ha hecho. Hay dinero, y ese es el otro tema, que los gestores públicos sean los más capaces. ¿Por qué? Porque ahora hay dinero en las arcas, y hay bastante dinero. El gobierno de García ha llegado a una disyuntiva, y ahora la va a tener el gobierno de Ollanta Humala, de no saber qué hacer con la plata. Y eso va a ser clave para poder no gastar el dinero en tonterías, sino en cosas que realmente tengan un impacto económico para los más pobres. Sí. Lo segundo es infraestructura, porque la infraestructura crea trabajo. Así es. Impulsar sectores como vivienda y construcción van a ser claves, porque son sectores multiplicadores de empleo. Entonces, ir por el lado de la infraestructura, ir por el lado de la educación, fortalecer los tratados de libre comercio y fortalecer el sector empresarial, el sector PYME en Perú, va a ser clave. La clase media en Perú es muy fuerte, y el peruano es conocido, y esto no lo digo simplemente por una apreciación, sino por cifras, por su alto emprendimiento en cuanto a generar, o en tratar de generar empleos y apuntar hacia negocios independientes. Sí. Entonces esto se tiene que fortalecer, el Estado tiene que dar los mecanismos para que estos pequeños empresarios pasen de ser micro, ¿no?, a convertirse en empresarios formalizados que puedan subirse al engranaje macroeconómico. Sí. Pues yo creo que la explicación que nos ha dado el licenciado Daniel Ruiz, que entre muchas de sus actividades es corredor de bolsa y capacitador de corredores de bolsa, y ha estado en muchas actividades, nos ha dado una perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que debe de ocurrir, y sobre todo lo que debe de ser una gran lección, y quizás una gran vergüenza para otros, es que Perú, con todos los problemas que ha arrastrado y con presidentes que han sido una desventura, como el primer Alan García y el caso de Fujimori y otros más,
ha logrado mantenerse en este crecimiento impresionante de un 7% parejo 7 años, 10 años. Es un ejemplo que hay que estudiar muy bien y le aprecio mucho, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y espero que sigamos en algún momento en comunicación platicando con ustedes, licenciado Ruiz. Para mí ha sido un gusto, José, y un saludo a todos tus oyentes. Un fuerte abrazo, saludos desde Lima. Muchas gracias, buenas tardes. De Humala gana Perú en adelante. Eso como primer punto. Sí. Como segundo punto yo diría que tendría que venir paralelamente el tema de la concertación, ¿no? Las elecciones ya terminaron el día domingo, ahora lo que viene en adelante es concertar y evitar enfrentamientos. Ojo que Humala ha ganado con el 51% de los votos, pero el 48% de peruanos no ha votado por él. Así es. Entonces Humala necesita concertar y tender puentes para que las fuerzas políticas no puedan de alguna manera participar, ¿no? En este nuevo gobierno, como él llama, nacionalista. Y en tercer lugar, que cumpla con su hoja de ruta. Él en campaña ofreció una hoja de ruta, es dar una dosis importante de señales, ¿no? Ya no basta con hablar, ya no basta con decirle a los mercados que se calmen, sino que hay que dar señales. Particularmente creo que deberían de ser 3 señales básicas, a mi juicio, que debería de dar inmediatamente o ya el señor Humala. La primera creo es designar, como bien comentas, al ministro de Economía, sí, al ministro de Relaciones Exteriores y también al primer ministro, porque esto es clave para darle tranquilidad a los mercados. sí. Se vocea de que Oscar Dancourt o Kurt Burneo o Beatriz Merino, respectivamente, podrían estar asumiendo estos cargos. Sí. Y esto, sin lugar a dudas, le daría confianza y más seriedad al gobierno y a lo que va a hacer el partido de... El señor Ollanta Humala, pues la bolsa se cayó sobre un 12%. Ha habido muchos comentarios y mucha gente ha dicho por muchos lugares que lo que hace falta ahora es esperar su discurso inaugural para saber por lo menos por dónde dice que quiere ir. 2, si no va a ser un Chávez número 2 ahora en el Perú. Y número 3, quién va a ser su secretario o ministro de Hacienda. Y esto es lo que va a convencer a los capitales. ¿Qué opina usted? Muy bien, muy acertado lo que mencionas. Efectivamente, lo que Humala tiene que hacer en estos momentos es... Ha estudiado sobre mercados de capitales, divisas, ha estado en sectores como la construcción, seguros, finanzas internacionales, y bueno, pues tiene una experiencia amplísima y me da mucho gusto saludarlo. Licenciado Ruiz, buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Mucho gusto, un placer estar en tu programa y no sé si me estás oyendo bien. Perfectamente, perfectamente estoy escuchando su voz. Nada más si le sube un poquito más, se lo agradezco. Ok, vamos a tratar ya hablar ahora un sí. poquito más fuerte. Ya, estamos perfectos. Bueno, primero muchas gracias por estar con el teleauditorio de La Voz en Español para Hispanoamérica y todos ya más o menos están enterados que después del triunfo de me voy con el licenciado Daniel Ruiz a Lima, Perú. Ayer la bolsa se cayó, pero
dicen los que saben, importantemente. Él es un corredor de bolsa, jefe de estrategias de Tutores FX, es corredor de bolsa, por supuesto, ¿verdad? De tiempo completo, es maestro, formador de traders o corredores de bolsa, estudió administración de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también